Estamos con Daniel Olesker, economista y ministro de Desarrollo Social. ¿Cómo le va, Olesker? ¿Qué tal? ¿Cómo están? No puedo dejar de preguntarle por Nacional. Bueno, la verdad es que estamos... ¿Cómo lo vivió? Bueno, lo de ayer y lo del domingo pasado. El domingo pasado, sí, te diría que, como buena persona así medio racional que es uno, ya sí, estaba elaborando la interpretación más adecuada. La explicación científica. Ahora siempre, bueno, lo que importa es el campeonato, claro, lo que importa claro, el partido, sí. ¿no? Después rápidamente cambié. Tuvo que cambiar los papelitos. Y ayer también, además nosotros tenemos butaca y el clásico no, pero el de ayer sí, es una barra. Nosotros somos yo y mi hija, pero ya hace 3 años que compartimos lo mismo, entonces hay como un climita ahí creado. Está Gilberto Ríos, que trabajó con Unión Salud, bueno, hay gente del BPS, bueno, y otra gente menos conocida. Entonces, la verdad que sí, fue muy satisfactorio, muy regocijante. Una linda tarde. Una linda tarde. Está bien. Bueno, y el cierre de esta gestión, ¿cómo la evalúa? Bueno, yo... de gestión de gobierno me refiero, obviamente. Yo creo que la elección fue un síntoma de eso, ¿no? Si uno mira la evolución electoral de este quinquenio y de los dos periodos, sí, ¿qué es lo que encuentra? Encuentra que los 5 departamentos que más creció el Frente Amplio en los 10 años fueron Cerro Largo, Artigas, Tacuarembó, Salto y Rivera. Si tomamos esos los 10 años, si tomamos solo el segundo quinquenio, quedan 3 de esos, Artigas, Cerro Largo y Tacuarembó, e ingresan Colonia, Soriano y La Valleja. Entonces, ¿qué es lo que muestra eso? Y eso después uno lo compara con los logros sociales, digamos, no los económicos, porque la gente no vota por el PBI, o sea, no sabe siquiera... No, ¿y qué le puede reportar a una persona que aumente el PBI? No, bueno, claro, a nivel macro no. Si eso no se refleja... Bueno, pero ya vemos que en la década del 90, en el primer gobierno del doctor Lacalle, el PBI creció y la gente votó por otro partido. Claro. Ahora volvemos sobre eso, pero me interesa que termine el razonamiento que estaba haciendo. Sí. Entonces, sí cómo se transforma la economía, y nosotros en el trabajo que yo hice ponemos varias variables, pero por lo menos mayor caída del desempleo, mayor caída de la pobreza, mayor caída en salud de la tasa de mortalidad infantil y de muchos indicadores, pero la tasa de mortalidad infantil resume, mayor inclusión educativa, o sea, más menores de 18 años que no estaban en el sistema y que reingresaron. Claro. Y uno hace un ranking de esas 4 variables y podría sumar alguna vivienda, que es más difícil porque hay que combinar esto con flujo, pero si toma esas 4 particularmente, lo que da es que los primeros 10 lugares de mejoras sociales y laborales coinciden con la mayor crecimiento del frente. Y en los primeros 5 no coinciden exactamente por razones de pequeñeces, digamos, ¿no? O sea que efectivamente los logros del gobierno, ¿no?, generaron, digamos, un alineamiento de las personas. Y si uno lo mira, no solo, y recordemos que estos 5 departamentos de los que yo hablaba eran departamentos que venían más atrasados económicamente. Pero si vamos para adentro de Montevideo, que también hicimos estudio, ¿dónde están las principales votaciones del Frente? En el oeste, el Frente tuvo 575.000 votos en Montevideo, en el 2004 tuvo 500.000. En realidad no perdió 75.000 votos porque hubo menor votación global en Montevideo, pero igual, perdió unos 50.000 votos. Sin embargo, en el oeste siguió creciendo, pero porque en el oeste ya era mayoría, en Casabo, en el Cerro, en La Teja, ya era mayoría desde el primer gobierno municipal de Vázquez. Pero tuvo el 63.6% Marconi Casaballe, donde había tenido menos del 40, 10 10 años, digamos, ¿no? Entonces, hubo como un reordenamiento de los votos y están ligados, en nuestro juicio, con mucho alineamiento a lo social. Con lo cual se rompe un mito de que no hay relación entre el voto y la mejora de las personas. Incluso en la propia campaña del Frente en algún momento se dijo, hay que hablar del futuro, no tanto de los logros, porque la gente los logros ya los tiene asumidos. Sí. Y sin embargo, la gente quiere cosas nuevas. Estoy convencido que el punto de inflexión que hizo que el Frente despegara, digamos, en una campaña que había tenido sus vueltas, digamos, fue poner sobre la mesa los logros y particularmente la presencia del gobierno mostrando, digamos, estos logros. Claro. Cosa que lo había hecho a los 5 años, porque yo, por ejemplo, el otro día hacía una cuenta y estuve 141 días de los 5 años en el interior del país. Más o menos eso representa un 15% del tiempo. Y todos los años llevaba uno. De hecho, el 25 de agosto el presidente me pidió
que en la Florida presentara los logros a 2 años y medio de mitad de gobierno. O sea, que no es que lo hacemos ahora porque hay elecciones. Fue una práctica, por lo menos en mi caso y en el caso de algunos ministros, sobre todo el área social, permanente. Yo creo que esa es la aplicación fundamental. La gestión cierra muy bien, cierra mostrando logros, cierra redefiniendo los apoyos políticos. Lo mismo le pasó a Lula, recordemos, ¿no? Lula gana el primer gobierno muy concentrado en las grandes ciudades, gana el segundo apoyándose en el nordeste, y Dilma gana con una fuertísima votación de toda la zona nordestina brasileña. Eso es lógico que pase porque la gente va interpretando, digamos, quiénes son los principales beneficiarios de las políticas. Ahí hay varias interpretaciones. Los más críticos dicen que se transforma esto en un asistencialismo porque además paga después en votos. Entonces el Estado o el gobierno, utilizando el aparato del Estado, lleva asistencia a determinados sectores. Esos sectores después terminan votando porque se les dice, si no, quizás esto lo puedan perder. En el caso de Brasil, por ejemplo, se mostraba un mapa de la Bolsa Familia, donde se había repartido la Bolsa Familia y donde había votado mejor Dilma, y era impresionante porque eran los mismos lugares. Sí, no es el caso de Uruguay, porque eso se podría aplicar a la tarjeta Uruguay Social. Sí. ¿Y no es así? No, bueno, no, yo no tengo datos de... Lo de Casaballe podría ser un ejemplo. Por ejemplo. Pero lo de Artigas, Rivera, Cerro Largo, no. Yo creo que ahí operan cosas en las que no se hacen por asistencia. Creo que la principal responsabilidad está en la reforma de salud y en la reforma laboral. Esos fueron los dos grandes cambios. O sea, un trabajador de Artigas que trabajaba en las piedras, digamos, hoy gana 4 veces lo que ganaba, tiene licencia sindical y descanso, y además tiene para él, para su cónyuge y para sus hijos la asistencia a la mutualista. Ese trabajador de Artigas es el que votó, ¿no? Y lo mismo digo para Rivera y lo mismo digo para Cerro Largo. O sea, yo creo que no fueron las tarjetas las que... Porque además son 70.000 hogares, 140.000 personas mayores de 18 años. Eso no modifica, eso no mueve la aguja. La aguja la mueven las grandes reformas. Y yo creo que son básicamente esas dos. La reforma de salud, creo que es la principal, porque es la que dio esa señal. Tiene un 72% de apoyo a la reforma de salud en una encuesta creo que de Cifra hace un año, ¿no? Después de haber hecho 8 años y de haberla querido desgastar diciendo que los tiempos de espera, que esto, que lo otro, pero la gente siente que ahora se atiende en salud, digamos, ¿no? Y la reforma laboral, ni hablar, la gente siente que tiene un mínimo indispensable para vivir. Entonces yo no creo que sean las políticas asistenciales las que movieron la agua, creo que son las políticas sociales en sentido estructural. Y laborales. Sí, sociales y laborales en general. O sea, el reparto de la riqueza, ¿no? Es decir, el reparto de la riqueza. Cuando nosotros asumimos en el 2004, el gasto de ACE de los hospitales públicos eran 170 millones de dólares. El gasto de la ANEP, o sea, las escuelas y liceos públicos, 500. Y el gasto del INAU, si no recuerdo mal, ahora no me acuerdo, 100. O sea que tenemos entre 3 organismos que tenían bastante importancia, 3 organismos descentralizados, que tenían bastante peso en el gasto público social, teníamos unos 700 millones de dólares, 750. Hoy entre esos 3 tenemos en el INAU más de 300, en ANEP más de 2.000 y ACE llegó a los 1.000 millones, o sea, estamos hablando de 4.000. Cierto que los dólares no son los mismos, saquémosle el valor de la inflación, pero estamos hablando de 10 veces, 8 veces el aumento. Y eso se siente, basta recorrer cualquier ciudad del interior, donde antes los policlínicos estaban cerrados, ¿no? En Cuchilla del Perdido, bueno, basta ir al hospital de Bella Unión, basta ir al hospital de 33, basta ir al hospital de Durazno. Sí. Usted decía, pero no necesariamente la gente vota con el bolsillo, como algunos han interpretado. Digamos, el país está bien, la economía viene creciendo, obviamente la gente tiene mejores salarios, tiene mejores ingresos, el almacenero vende más, por lo tanto, vota la estabilidad, vota la continuidad de un gobierno. ¿Usted cree que no es directamente así? No, yo creo que eso es así, pero es así en la medida que ese crecimiento se transformó en beneficios sustentables para su persona, en la medida que se puede atender en salud, que sus hijos pueden ir a una escuela en otras condiciones que las que había antes, y tiene licencia sindical, tiene fuero sindical, si es un trabajador... Miren que en Uruguay hay muchísimos trabajadores tercerizados. Los trabajadores por cuenta propia en Uruguay, sin local, que serían una aproximación a los tercerizados, no todos, porque algunos venden en los ómnibus, digamos, ¿no? Pero más o menos del 100% de la población económicamente activa anda en un 10%, ¿no? Eso es un número muy importante, y todas esas personas, a mí me tocó vivirlo muy de cerca en el PIT-CNT primero, y también en salud pública cuando recién llegamos, pasaban 3 meses trabajando una tercerizada de limpieza de un hospital, el tipo se fugaba, dejaba todo sin pagar, y la gente tenía que conseguirse otro que lo tercerizara. Ahora no, ahora si el tipo se raja,
el hospital tiene que pagar. O si el tipo se raja en Paicueros, en Paysandú, que tiene una parte importante de tercerizado, la empresa tiene que pagar. Entonces, esas son las cosas que hacen que la gente sienta certezas para continuar. Los más veteranos pueden compararlo con lo que eran estas situaciones sanitarias y laborales en los 90. Los que no pueden comparar eso, porque la mitad del electorado, salvo por sus padres, no lo puede comparar, claro, en definitiva valoran la continuidad de esto. Porque además de muchas de esas personas, cuando uno ve las cifras, el Frente Amplio incluso elaboró un informe sobre la votación en Montevideo, en todos los barrios ganó, menos en Carrasco Sur. Menos en Carrasco Sur. Es decir, ahí no solo votaron los trabajadores de Artigas, sino que votaron muchos profesionales, la clase media, los barrios de la costa. Claro. Pero cuando uno lo ranquea, dice, ¿quiénes están arriba todos? Santa Catalina, Nuevo París, Casabó, Cerro, Piedra Blanca, La Teja, Conciliación, sí, ahí los porcentajes fueron Malvin Norte, Casavalle, todos esos, hasta Jardines del Hipódromo Villa Italia, Cerrito y Santiago Vázquez, y Peñarol por Ferrocarril, todos estos que nombré están arriba del 60%. Sí. Todos estos. Entonces, después hemos ganado, sí, en Parque Rodó, en Parque Valle, en Villa Biarritz, en Pocitos, pero con porcentajes bastante menores, digamos, ¿no? Y esto habría que compararlo con lo que eran esos porcentajes en 2004, yo ese trabajo todavía no lo he podido terminar. Pero, ahí pudo haber perdido... Pero yo creo que además se nota mucho más, para mí, que para los que hicimos medio campaña electoral, no se notaba tanto en el oeste. Uno entraba al oeste ya del primer gobierno de Vázquez en el municipio, y La Teja, el Cerro, eran frente amplistas muy, muy fuertes. En cambio, en el este, en Chacarita Los Padres, Marconi, Casavalle, Piedras Blancas, Manga, no era tan evidente la ¿Por qué esa división? ¿Qué interpretación hacían ustedes? Mi interpretación es que el oeste tuvo siempre una muy fuerte organización social y obrera. Sí, claro, industrias. Mucha industria obrera, claro, que el este, por la vía de las textiles y de acierto también la tenía, pero se cayó mucho antes, digamos, ¿no? Claro. En el oeste tenemos los frigoríficos, tenemos y una presencia obrera de organizaciones mucho mayor. Más aún, yo creo que si uno hace una correlación entre el crecimiento del Frente Amplio y la presencia de la clase obrera organizada en el PCNT, hay mucha correlación. El PCNT fue un factor enorme de estímulo al desarrollo ideológico de la propuesta del Frente Amplio, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que eso explica. Pero, por suerte ahora, cuando uno mira, están mezclados el oeste y el este, o el noreste, digamos, vamos a decirle, ¿no? Y por suerte todos todos arriba del 60%, eso significa que efectivamente Casavalle es un ejemplo interesante, porque es un lugar donde la política social, especialmente en este segundo periodo y especialmente luego del 2011, arribó con fuerza, ¿no? Y si el Frente Amplio gana un tercer gobierno ahora en el balotaje, ¿cómo debe seguir la política social y la política laboral? Bueno, yo diría que la frase que sintetiza esto, salvo el sistema de cuidado, que podemos hablar después porque es nuevo, es más de lo mismo. O sea, yo creo que la brújula está enfocada en el lugar correcto, la relación entre la política pública y los intereses de la clase trabajadora están en el lugar correcto, pero en muchos casos falta volumen, es insuficiente. Es insuficiente las políticas que llegan a los barrios de pobreza más estructural, en la cual hoy podemos llegar a 30, 40 mil personas con programas muy fuertes, y estamos hablando de un 5% de la población, o sea, por lo menos 4 veces eso. Claro. Todavía tenemos, a pesar de las mejoras de los consejos de salarios, un número muy importante, casi 300.000 de trabajadores que todavía no superan los 14.000 pesos. O sea, yo creo que hay que continuar con esta lógica de crecimiento salarial y de crecimiento de la inversión social, por eso digo más de lo mismo, a lo que se agrega como novedad de la política social el Sistema Nacional de Cuidado. Ahora, ¿se sostiene más de lo mismo? Porque también pueden cambiar muchas variables, ¿no? De la economía. Hay quien no es tan optimista con el futuro económico como ha tenido Uruguay en estos últimos 10 años. Bueno, yo separo lo social de lo laboral, porque lo social depende efectivamente básicamente de recursos públicos, digamos, ¿no? Llegar al 6% del PBI en la educación, llegar a que la cápita promedio de ACE era el 30% del mutualismo cuando asumimos. El 70 cuando terminó Vázquez y el 88 va a ser cuando termine Mujica. Nosotros proponemos llevarla al 100, o sea que se igualen los gastos asociados de mutualismo y de ACE. Esos son unos 120, 130 millones de dólares al final del quinquenio. En 5 años. O sea que yo creo que eso se puede sostener perfectamente. Uruguay gasta más o menos, de gasto presupuestal, unos 14.000 millones de dólares. Por lo tanto, estamos hablando de cifras que en su totalidad en el gasto social pueden no superar entre el 10 y el 15% del gasto adicional. Y eso solo se financia manteniendo el ratio gasto-producto, digamos, manteniendo la relación gasto-producto. En el caso salarial es distinto, porque los salarios que están en ese territorio son salarios privados.
Sí. Básicamente, ¿de dónde? De comercio y servicios vinculados fundamentalmente al mercado interno y a los servicios turísticos y los servicios de limpieza, de seguridad. Yo creo que la tasa de ganancia empresarial es muy alta y da perfectamente para que se siga redistribuyendo entre salario y ganancia. Con aumentos salariales por encima de la inflación, o sea, con la misma política, pero y con la política que en este segundo periodo, yo no tengo ahora los datos del primero, supongo que se hizo igual, pero no lo recuerdo, que se hizo en este segundo, que fue que los salarios bajo cierto nivel aumentaran un plus por encima de la media, achicando la brecha. Eso se puede hacer perfectamente, no desestabiliza el sector comercial y además, como es generalmente... Ahora, ahí hay visiones contrapuestas dentro del Frente Amplio. El ministro Vergara, por ejemplo, ya ha dicho, ahora en la campaña no tanto, pero antes de la campaña ya había puesto una luz de alerta sobre cómo había que ajustar los salarios a futuro. Sí, yo creo que ahí puede haber miradas distintas en el ritmo del proceso, porque de hecho Vergara, siendo ministro, validó consejos de salarios que efectivamente tenían un plus para los salarios más bajos. Sí. Yo digo que eso es un poco insuficiente, necesitamos ir más rápido en eso, en todo caso es un problema de ritmo, pero esa ha sido la política. ¿Pero cree que eso es sostenible para las empresas? Sí, totalmente sostenible. Totalmente sostenible, porque además como mayoritariamente trabajan para el mercado interno, eso vuelve al mercado interno en materia de consumo, perfectamente sostenible. Sí. Yo en su momento he visto algunos estudios que han hecho. Pero los es sostenible a costa de reducir la ganancia de la empresa. Sí, puede reducirse la ganancia. Yo creo que hay margen para reducir ganancias de empresas sin afectar una tasa de ganancia media que sea estimulante para invertir. Estoy hablando básicamente de gastronomía, estoy hablando de hotelería, estoy hablando de supermercados, de cadenas de tiendas. Sí, yo creo que eso es posible y sobre todo en los lugares donde está más concentrada esta población, que es en la zona metropolitana del país. Digamos. Claro. Y en materia de gasto público, ¿se puede aumentar el gasto con un menor crecimiento del PBI? Bueno, yo creo que la primera definición que el Frente tiene es aumentar el gasto público manteniendo la relación gasto-producto. Sí. ¿Cuánto va a aumentar el producto en el próximo quinquenio? Bueno, no lo sabemos, pero todas las estimaciones dan entre 3 y 3,5% anual, digamos, ¿no? Eso es más o menos lo que se estima. Yo creo que es una estimación conservadora, como la fue en su momento, sí. Pero solo eso daría un acumulado en 5 años de un 20%. Un 20%. Manteniendo el ratio gasto público o producto, estamos hablando de un gasto de entre 14 y 15 mil, estamos hablando de unos 3.000 millones de dólares adicionales que no requieren ni nuevas cargas tributarias ni redistribución de gasto. Eso no está muy desalineado de lo que necesita hoy el gasto social para consolidar estas cosas que hablábamos, el financiamiento de ACE, el 6%, que las políticas de los más vulnerables lleguen al 5% y no solo a los que llegan hoy, y el sistema de cuidados. No están vulnerables, más bien, yo diría que sumando estas 4 están bastante por debajo. ¿Y el déficit? ¿Cómo se ataca? Bueno, por eso, y como están por debajo, seguramente también eso va a permitir actuar sobre el déficit, bajándolo gradualmente hasta llegar a un nivel que hoy dirá el equipo económico cuál es el para usted cuál razonable. Es el razonable. Yo no soy muy macroeconomista. Desde que empecé a trabajar en economía siempre trabajé en la economía social, entonces no tengo mucho. Algún numerito debe tener. Sí, alguno puedo tener, pero puede estar muy influido por la relación con el gasto social y por lo tanto no valdría la pena. Pero quiero decir que es perfectamente sostenible con esa relación. Pero además, yo dije, sin cambiar la relación gasto-producto, sin incorporar nuevos tributos, pero que estas dos cosas el Frente las ha definido, pero también, sin otra cosa que no la ha definido el Frente y que se puede hacer, es que redistribuir gastos también. Cuando nosotros asumimos, Uruguay pagaba, creo que si no recuerdo mal, el 18% de su presupuesto de interés a la deuda pública. Hoy paga 8%. Esos 10 puntos no hubieran existido, 10 puntos de producto son 1.400 millones de dólares, no hubieran existido si no hubiera habido efectivamente una reducción de la carga de la deuda. Eso también puede ser una fuente. Se redujo mucho las transferencias financieras a la seguridad social, porque la seguridad social pasamos de 900 a 1,5 millones de cotizantes, porque los salarios aumentaron mucho y eso es más cotizaciones para la seguridad social. Claro. Por lo tanto, el déficit de la seguridad social hoy es prácticamente inexistente, con lo que recauda y los 7 puntos del IVA que están asignados prácticamente es autosuficiente. O sea, su único déficit son esos 7 puntos de IVA. Entonces,
también de ahí se redistribuye y también habrá otros gastos que habrá que redistribuir. Algunos grupos del Frente han planteado el tema del gasto en defensa, otros han planteado, digamos, los gastos en los niveles gerenciales y salarios más altos. Hay muchas fuentes de redistribución que pueden colaborar con eso. Pero repito, mantener la relación gasto-producto permite hoy inercialmente y solo inercialmente financiar el nuevo gasto social. Yo le decía recién, hay visiones distintas dentro del Frente Amplio, como es natural que así sea. ¿Cómo se imagina el manejo de la economía en el próximo gobierno? Vázquez ya ha dicho que Astori va a ser el ministro, lo anunció tempranamente cuando la campaña recién asomaba. ¿Cómo se imagina ese escenario? Yo me imagino bastante parecido al que ha sido en estos. Pero hay una correlación de fuerzas distinta dentro del Frente, ¿no? Yo me lo imagino, pero primero quiero decir por qué me lo imagino similar. Porque cuando hubo discusiones sobre la política social, y voy a hablar de 3, que me tocó participar bastante activamente, la reforma de salud, que llevó a un presupuesto de unos 100 millones de dólares de rentas generales cuando arrancó y unos 250 cuando ingresaron los jubilados. O sea que no fue una discusión sencillita, mirá, vamos a entrar los jubilados al FONASA y eso cuesta 3 pesos. No, costaba 250 millones en 5 años, 50 millones por año. Eso se discutió, se dieron distintas miradas, se vio si se podía hacer en 10 años y no en 5, se vieron distintas cosas y al final se resolvió. O sea que esa fue absolutamente, perfectamente compatible. Bueno, el 4,5 en la educación pasó lo mismo, creo que va a pasar lo mismo con el 6. Esa fue una discusión más complicada todavía. Esa fue una discusión más complicada. Casi se lleva a Astori. Pero finalmente el presidente, que Astori casi renuncia antes de asumir. Bueno, por ese presidente, que en última instancia es el que toma las decisiones, dijo esto va y fue. Y cuando yo llegué al Ministerio de Desarrollo Social, el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social eran menos de 100 millones de dólares, una cosa así, ahora estamos cerca de 200, había que fortalecer calle, había que pasar en calle de 50 millones a 300 millones, que es lo que gastamos hoy. Comparado con las cifras de la reforma de salud, son poco significativas, está hablando ahora en pesos, digamos, ¿no? Pero significaba para un gasto que no siempre se veía, o sea, cuando uno hace eso por persona, da unos 20.000, 22.000 pesos por persona atendida en un refugio. Uno puede parecerle, mirando una visión económica pura, un poco caro eso, ¿no? Y sin embargo, bueno, se hizo, se discutió y hoy finalmente tenemos 1.700 personas en refugio con una atención de comida, de mucho mejor. O sea que las discusiones que hemos tenido han sido fuertes, han sido importantes, han sido de debate sobre la eficiencia del gasto, que además me parece bien, porque economía, que es quien administra el gasto, tiene que poner indicadores de eficiencia en el gasto social, sobre todo porque Uruguay hasta el 2005 tuvo los peores indicadores de eficiencia en el gasto social de América Latina. Era un despilfarro absoluto, en salud ni les puedo contar. Entonces me parece bien que lo haga y yo me lo imagino de esa manera. Y en la discusión presupuestal, que va a ser un presupuesto quinquenal, donde la proyección del ratio gasto-producto va a ser menor que el anterior, yo creo que se va a trabajar con esta idea del 3,5, y me imagino, yo probablemente no voy a estar en esta discusión, pero me imagino, bueno, como soy senador suplente, puedo estar desde el lado legislativo, pero me imagino cláusulas gatillo que permitan, digamos, que si el producto crece más de lo que se estima, eso permita, digamos, redistribuir algunos gastos más rápido. No ahorrar, sino más rápido, gastar más. Sí, gastar más rápido, más no, porque uno cuando dice, el sistema de cuidados cuesta 2,40 millones, eso cuesta 2,40, no cuesta 2,80, pero 2,40 al quinto año, capaz que si la cosa va mejor de lo que esperamos, se puede llegar al cuarto año, porque el sistema de cuidados es una necesidad, sobre todo en primera infancia, para que todos los padres que tienen niños de 2 y 3 años tengan un lugar donde llevar a sus hijos, es imprescindible. Ahora, yo le decía, la correlación de fuerzas no es la misma que hace 5 años, sino es la misma que hace 10 años, la que va a haber en el próximo Parlamento. ¿Cómo se imagina un Astori, ministro de Economía, con un Frente Libre Sereni que ha votado bastante peor de lo que había votado hace 5 años, y con un bloque que algunos dicen de los 8, otros dicen que es un 8 ampliado, porque hay algunos otros partidos o legisladores que puedan integrarse a esa visión política? ¿Cómo Yo ves me lo esa imagino correlación? así. Nosotros, y hablo por el Partido Socialista, tenemos 8 legisladores, podemos tener alguno más, dependiendo de algunas circunstancias que se den en de alianzas. de las alianzas y las suplencias que se generan, pero tenemos 8, tenemos claro que el programa del Frente Amplio dice todas estas cosas que yo dije ahora, o sea, lo del 6% está en el programa, lo del fonazamiento de ACE, palabra que inventamos, pero que significa que ACE se iguale a las mutuales, está en el programa, el sistema de cuidado está en el programa, incluso el presidente ha expresado públicamente su costo. Lo que pasa es que el programa del Frente Amplio
No, pero estas cosas son bien concretas, ¿no? Sí, Estas el cosas... 4,5 de la educación también estaba en el programa y... Bueno, pero finalmente fue. Primó el programa. Fue en el quinquenio y no por año. No, pero siempre estuvo en el quinquenio, ¿no? Sí. Siempre estuvo al final del quinquenio. Entonces, ¿por qué hubo discusión? No, perdón, en el caso 4,5 fue al principio, no, perdón, Sí. el 6% es al final del programa, perdón. Pero esto está en el programa y el último cuarto que quiero decir, que es la extensión del llamado Intervención 7 Zonas a toda la población, está en el programa. Estas 4 cosas no pueden discutirse, digamos. Lo que digo, y eso depende del crecimiento económico y depende de cómo el Poder Ejecutivo próximo delinee el presupuesto, puede depender su ritmo. Uno podría hacer estas 4 cosas el primer año, el segundo, el tercero, el cuarto o el quinto. O sea, un quinto, un tercio, o hacerlo todo de primera. Y esa es la discusión que se va a dar. Y nosotros, por lo menos nosotros, los legisladores del Partido Socialista, si a mí me toca entrar en algún momento como suplente Mónica Xavier, o los compañeros de nuestro partido que están allí, van a pelear por estas cosas de la política social y van a pelear por la mayor rapidez posible que los recursos económicos lo permitan. Ahora, también adentro del Partido Socialista hay visiones contrapuestas. Sí, yo hablo de los legisladores que son los que conozco y los que... con los cuales hemos empezado a conversar. Pero los legisladores también, electos también hay visiones contrapuestas. No, digamos, hay dos corrientes. No, contrapuestas no. No, yo creo que contrapuestas no. No, en absoluto contrapuestas. Hay visiones, digamos, quizás sobre la rapidez un poco distintas, pero yo en el Partido Socialista me refiero a dos documentos básicos que el partido tiene. Sus tesis y el documento del Comité Central del 19 de mayo del 2013, que fue muy publicitado y que define, digamos, la necesidad de acelerar los procesos de redistribución de la riqueza. O sea que sobre eso van a trabajar nuestros legisladores. ¿Cómo está la interna del partido? Está bien, está bien. La interna del partido, nosotros tenemos un comité central ahora en diciembre. Yo creo que esto de que tengamos, como tú bien decís, corrientes de opinión que tienen miradas distintas sobre la coyuntura, pero tienen una unidad estratégica sobre el programa. Somos todos socialistas, todos queremos que este tercer gobierno cada vez más sea protosocialista y cada vez más se enfoque hacia el socialismo, cada vez más las medidas profundicen la socialización de la economía y de la sociedad, y por lo tanto, bueno, ahora habrá en diciembre que evaluar cuál va a ser el rol del partido, no solo en el Ejecutivo, que ha sido muy importante en los 2 periodos, no solo en el legislativo, que ha sido muy importante, sino yo creo, y no solo vale para el Partido Socialista, creo que vale para todos los partidos, que en un tercer del gobierno del Frente, la acción de los partidos en la militancia, en la sociedad, en los sindicatos, en las cooperativas, van a jugar un rol muy importante, porque no nos puede pasar lo que le pasó a otros partidos en el gobierno, que se fueron alejando de la realidad social, se fueron institucionalizando, y cuando quisieron acordarse de lo social, ya no tenían vínculo. ¿Es un riesgo ese para el Frente Amplio? Es claramente un riesgo. Yo creo que en el primer periodo fue un riesgo asumido, porque había que poner todo el esfuerzo en gobernar, para mostrar que efectivamente la izquierda podía gobernar. En el segundo se empezó a reformular eso, y yo creo que hoy claramente, si uno mira en el segundo gobierno, va a encontrar muchísimos hechos. A mí me tocó uno particularmente con los anestesistas, con la huelga de los camioneros, y algunos hechos como el libro reciente sobre las relaciones laborales que sacó el PCNT, donde la central sindical fue un factor de potenciación de estos cambios, y yo creo que eso que empezó en la segunda mitad de este gobierno con mucha más fuerza, a mí me tocó arrancarlo porque me acuerdo una salida fuerte del PCNT cuando declaramos la esencialidad de los anestesistas. Yo creo que eso se va a profundizar, y yo creo que nosotros tenemos que, como partido, y en mi caso particular lo veo con muchas ganas, volver no, porque yo nunca me fui, pero digamos después de 20 años de haber trabajado en el movimiento sindical, también reflotar esa relación que es tan linda, pero además tan afectiva, y que tanto nos ha servido a nosotros para el gobierno. Hoy La Diaria publicó que Roberto Conde renunció al Partido Socialista por divergencias a la interna, sobre todo por el armado de la lista al Senado en las últimas elecciones. ¿No está caliente la interna del partido con la vista de estos episodios? Está caliente como todas las internas. Capaz que la diferencia es que a veces hay algunos socialistas que dicen cosas más para afuera que la que dicen en otros partidos, pero todas las elecciones de candidatos son así. La nuestra tiene una ventaja. Y es que se vota. Y al votarse se arman listas y después el resultado es inapelable, digamos, ¿no? Así como
yo no voy a hablar de la denuncia de Roberto porque quiero hablarlo con él, claro. Y además me apena tremendamente. Yo te diría que una de las personas por las cuales yo hace 10 años ingresé al Partido Socialista, Roberto era secretario general en ese momento, fue por su discurso y su mirada de política y de clase. O sea, yo lo quiero muchísimo, así que no voy a hablar de eso hasta que no lo pueda procesar yo también. Pero quiero decir que también en la lista de Montevideo cambiaron todos los diputados unos por otros y sin embargo... ¿No es un método medio de pesado ese? No. Más allá de que se elija, pero el hecho de que se arme la lista con los 10 primeros de una sola... Bueno, pero ese es un problema del sistema de votación que los socialistas estamos de acuerdo que hay que cambiar y que hay que ir a la proporcionalidad. Todos estamos de acuerdo. Pero mientras eso está así funciona, digamos, ¿no? Porque hay una corriente con la lista del Senado y una corriente con la lista de diputados. Quiero decir que todos los compañeros que son hoy diputados y que no fueron electos, en la campaña política del partido y en particular en la campaña de Montevideo, estuvieron en el primer lugar de militancia, sabiendo que el partido no iba a sacar, o sea, tenía 4, podía llegar a uno más, tuvo uno menos, pero no iba a llegar a 8 diputados. Sin embargo, estuvieron en la militancia de manera permanente, ¿no? O sea que ya hay que sacarle un poco de dramatismo a esto. Estas cosas finalmente se terminan resolviendo. Creo que la mejor manera de resolverlo es buscando en estos ¿Y no fue posible eso antes de las elecciones? Ese proceso de integración, de armar una lista común, Bueno, pero no fue, así que ahora para hablar del pasado es absolutamente absurdo. Ahora hay que hablar del futuro. Yo creo que el Partido Socialista tuvo casi los mismos votos que tuvo la vez pasada. Tiene una bancada que en términos de partido individualmente considerada es la tercera del frente, que tiene, digamos, además personas en la bancada de altísimo valor, digamos. O sea que yo creo que ahora, y que además tiene presencia, como dije hoy, en el movimiento social muy importante, en la FUCBAN, en el PIT-CNT. Yo creo que ahora hay que mirar para adelante y construir, digamos, lo que tenemos más fuerte nosotros, ¿no? El Partido Social, no debe haber partido en el Uruguay que tenga elaboración teórica y conceptual sobre cómo transitar a través de una democracia sobre nuevas bases hacia el socialismo como tenemos nosotros. Y creo que en este último periodo algunas cosas no las empujamos en línea con esa transformación socializante, y ahora estamos en general el partido en los distintos lugares que ha estado, algunos más, otros menos. Claro. Creo que ahora es el momento de hacerlo y creo que somos los mejores en condiciones de hacer eso. ¿Por qué el partido no llevó adelante eso? Porque pesó mucho la coyuntura. Yo creo que a todo el Frente Amplio le pasó, pero a los que teníamos definiciones socialistas pesan más, porque las distancias de mayores, pesó mucho la coyuntura, el pensar en tal política pública tal y cual, y yo creo que ahora se acabó la coyuntura. Que en 10 años ya demostramos que podemos gobernar, que podemos redistribuir la riqueza, pero que sin algunos cambios estructurales de fondo, sobre todo en la matriz productiva y en la relación capital-trabajo, esto no va a ser posible y hay que fortalecer ese camino. ¿Y usted cree que están todos de acuerdo en el Partido Socialista? Los socialistas estamos todos de acuerdo en eso. Sí, son las tesis del partido, ¿no? Sí, está bien, pero macro, pero... Son las tesis. Y repito, la definición del Comité Central del 19 de mayo del 2013. Es clara en ese sentido. Clarísimo. Ahora, de hecho, hay un trabajo sobre redistribución de la riqueza que dice muchas de las cosas que después se hicieron y algunas que todavía no se hicieron, que hizo uno de nuestros economistas más importantes, que es Fernando Isabela, que fue publicada en su momento y encamina la redistribución de la riqueza hacia esa modalidad. Ahora, la renuncia de un ex secretario general no es un hecho menor para No es un hecho menor y lo tenemos que procesar de la mejor manera para el partido, además de la pena que significa para las personas individualmente. Será procesado, ¿no? Sobre eso no voy a hablar ahora. ¿Usted cree que hay lugar para una tercera corriente o una corriente que donde confluyan ortodoxos y moderados dentro del partido? Yo creo que hay lugar para un partido socialista unificado, en donde sobre la base de las tesis y las definiciones políticas, más allá de, repito, las diferencias típicas de cualquier partido, haya, digamos, un partido mucho más fortalecido a partir de este tercer gobierno al frente. Sí, creo que hay lugar y creo que hay personas en el partido de todas las corrientes, pero también de todos los departamentos del país y de todas las áreas sociales y económicas que pueden contribuir fuertemente a que eso suceda y va a suceder. Que es más difícil porque hay que combinar esto con flujo, pero si toma esas 4 particularmente, lo que da es que los primeros 10 lugares de mejoras sociales y laborales coinciden,
con la mayor crecimiento del frente. Y en los primeros 5 no coinciden exactamente por razones de pequeñeces, digamos, ¿no? O sea que efectivamente los logros del gobierno, ¿no?, generaron, digamos, un alineamiento de las personas. Y si uno lo mira, no solo, y recordemos que estos 5 departamentos de los que yo hablaba eran departamentos que venían más atrasados económicamente. Pero si vamos para adentro de Montevideo, que también hicimos estudio, ¿dónde están las principales votaciones del Frente? En el oeste, el Frente tuvo 575.000 votos en Montevideo, en el 2004 tuvo 500.000. En realidad no perdió 75.000 votos porque hubo menor votación global en Montevideo, pero igual, perdió unos 50.000 votos. Sin embargo, en el oeste siguió creciendo, pero porque en el oeste ya era mayoría, en Casabo, en el Cerro, en La Teja, ya era mayoría desde el primer gobierno municipal de Vázquez. Pero tuvo el 63.6% Marconi Casaballe, donde había tenido menos del 40, 10 años, digamos, ¿no? Entonces, hubo como un reordenamiento de los votos y estos. Sí. ¿Qué es lo que encuentra? Encuentra que los 5 departamentos que más creció el Frente Amplio en los 10 años fueron Cerro Largo, Artigas, Tacuarembó, Salto y Rivera. Si tomamos, esos los 10 años, si tomamos solo el segundo quinquenio, quedan 3 de esos, Artigas, Cerro Largo y Tacuarembó, e ingresan Colonia, Soriano y La Valleja. Entonces, ¿qué es lo que muestra eso? Y eso después uno lo compara con los logros sociales, digamos, no los económicos, porque la gente no vota por el PBI, o sea, no sabe siquiera... No, ¿y qué le puede reportar a una persona que aumente el PBI? No, bueno, claro, a nivel macro no. Si eso no se refleja... Bueno, pero ya vemos que en la década del 90, en el primer gobierno del doctor Lacalle, el PBI creció y la gente votó por otro partido. Claro. Ahora volvemos sobre eso, pero me interesa que termine el razonamiento que estaba haciendo. Sí. Entonces, sí cómo se transforma la economía, y nosotros en el trabajo que yo hice ponemos varias variables, pero por lo menos mayor caída del desempleo, mayor caída de la pobreza, mayor caída en salud de la tasa de mortalidad infantil y de muchos indicadores, pero la tasa de mortalidad infantil resume, mayor inclusión educativa, o sea, más menores de 18 años que no estaban en el sistema y que reingresaron. Claro. Y uno hace un ranking de esas 4 variables y podría sumar alguna viviendísima votación de toda la zona nordestina brasileña. Eso es lógico que pase porque la gente va interpretando, digamos, quiénes son los principales beneficiarios de las políticas. Ahí hay varias interpretaciones. Los más críticos dicen que se transforma esto en un asistencialismo porque además paga después en votos. Entonces el Estado o el gobierno, utilizando el aparato del Estado, lleva asistencia a determinados sectores. Esos sectores después terminan votando porque se les dice, si no, quizás esto lo puedan perder. En el caso de Brasil, por ejemplo, se mostraba un mapa de la Bolsa Familia, donde se había repartido la Bolsa Familia y donde había votado mejor Dilma, y era impresionante porque eran los mismos lugares. Sí, no es el caso de Uruguay, porque eso se podría aplicar a la tarjeta Uruguay Social. Sí. ¿Y no es así? No, bueno, yo no tengo datos de... lo de Casaballe podría ser un ejemplo. Por ejemplo. Pero lo de Artigas, Rivera, Cerro Largo, no. Yo creo que ahí operan cosas en las que no se hacen por asistencia. Creo que la principal responsabilidad está en la reforma de salud y en la reforma laboral. Esos fueron los 2 grandes cambios. O sea, un trabajador de Artigas que trabajaba en las piedras, digamos, hoy gana 4 veces lo que ganaba, tiene licencia sindical y descanso, y además tiene para él, para su cónyuge y para sus hijos la asistencia a la mutualista. Ese trabajador de Artigas es el que votó. Están ligados, en nuestro juicio, con mucho alineamiento a lo social, con lo cual se rompe un mito de que no hay relación entre el voto y la mejora de las personas. Incluso en la propia campaña del Frente en algún momento se dijo, hay que hablar del futuro, no tanto de los logros, porque la gente los logros ya los tiene asumidos. Sí. Y sin embargo, la gente quiere cosas nuevas. Estoy convencido que el punto de inflexión que hizo que el Frente despegara, digamos, en una campaña que había tenido sus vueltas, digamos, fue poner sobre la mesa los logros y particularmente, la presencia del gobierno mostrando, digamos, estos logros. Claro. Cosa que lo había hecho a los 5 años, porque yo, por ejemplo, el otro día hacía una cuenta y estuve 141 días de los 5 años en el interior del país. Más o menos eso representa un 15% del tiempo. Y todos los años llevaba uno. De hecho, el 25 de agosto, el presidente me pidió
que en la Florida presentara los logros a 2 años y medio de mitad de gobierno. O sea, que no es que lo hacemos ahora porque hay elecciones. Fue una práctica, por lo menos en mi caso y en el caso de algunos ministros, sobre todo el área social, permanente. Yo creo que esa es la aplicación fundamental. La gestión cierra muy bien, cierra mostrando logros, cierra redefiniendo los apoyos políticos. Lo mismo le pasó a Lula, recordemos, ¿no? Lula gana el primer gobierno muy concentrado en las grandes ciudades, gana el segundo apoyándose en el nordeste y Dilma gana con una fuerte. Estamos con Daniel Olesker, economista y ministro de Desarrollo Social. ¿Cómo le va, Olesker? ¿Qué tal? ¿Cómo están? No puedo dejar de preguntarle por Nacional. Bueno, la verdad es que estamos... ¿Cómo lo vivió? Bueno, lo de ayer y lo del domingo pasado. El domingo pasado, sí, te diría que, como buena persona así medio racional que es uno, ya sí, estaba elaborando la interpretación más adecuada. La explicación científica. Era siempre, bueno, lo que importa es el campeonato, claro, no importa el partido, sí, ¿no? Después rápidamente cambié. Tuvo que cambiar los papelitos. Y ayer también, además nosotros tenemos butaca y el clásico no, pero el de ayer sí, es una barra. Nosotros somos yo y mi hija, pero ya hace 3 años que compartimos claro, lo mismo, entonces hay como un climita ahí creado. Está Gilberto Ríos, que trabajó conmigo en salud, bueno, hay gente del BPS, bueno, y otra gente menos conocida. Entonces, la verdad que sí, fue muy satisfactorio, muy regocijante. Una linda tarde. Una linda tarde. Está bien. Bueno, y el cierre de esta gestión, ¿cómo la evalúa? Bueno, yo... de gestión de gobierno me refiero, obviamente. Yo creo que la elección fue un síntoma de eso, ¿no? Si uno mira la evolución electoral de este quinquenio y de los 2 periodos